Sí, claro, esto es verdad. Primero, la definición ya de por sí es complicada. Lo que se puede entender por vida, hay una cierta, eh, digamos, un cierto, desde el punto de vista más, digamos, filosófico, conceptual, una una cierta idea de que el fenómeno vital va asociado a una especie de capacidad de ciertas estructuras materiales de tener una cierta autonomía respecto del entorno, una autonomía mantenida en el tiempo. Hay un filósofo que a mí me gusta particularmente, es Hans Jonas, que también, bueno, es un filósofo que se formó con Heidegger y él ha desarrollado una filosofía de la vida muy peculiar. La vida digamos, como un principio fundamental para entender el propio dinamismo de la materia y él trata de, un poco yendo contra Descartes, de ver el problema que tiene que ver con la segunda parte de la vida humana. eh, la vida nos aboca, digámoslo así, a separar lo que es la mente de lo que es el espíritu, en el sentido de que conforme se da la propia evolución, parece que el espíritu va emergiendo, ¿no? Y se va instanciando o se va haciendo más presente conforme nos acercamos a nuestra propia especie. De hecho, si uno mira en la historia de la filosofía, dice, no, espíritu solo hay en nuestra especie. Jonas dice que no. Él, para no separar lo que es la vida de lo que es la materia, pues quiere ver, por ejemplo, un cierto espíritu balbuciente en el hecho de que un organismo, yo que sé, una simple bacteria, que no son tan simples por cierto, pues tenga una cierta capacidad de respuesta sensorial. Dices, bueno, eso no lo puedes llamar espíritu, es una cosa muy mecánica, pero lo curioso de la dinámica de la vida es, por esto que comentaba anteriormente, es que se va haciendo progresivamente más compleja y eso que denominamos espíritu acaba tomando unas dimensiones en nuestra especie que tiene una enorme trascendencia, pero no es algo que aparezca de la noche a la mañana. También científicamente, desde el punto del ámbito de la ciencia, se puede incardinar en la propia evolución biológica, y lo único que tenemos es que asumir una especie de cambio, un cierto cambio conceptual para hablar de manifestaciones del espíritu muy elementales desde los primeros momentos en que emerge la vida. Esto es el pensamiento de Jonas, y en el fondo él lo hace para superar ese antagonismo entre la mente y la materia, o entre la mente y el espíritu. Entonces, claro, llegados a nuestra especie, bueno, se ve mi formación biológica y evolutiva, pues lógicamente está muy presente en todo este pensamiento. Llegado a nuestra especie, claro, es una especie, somos una especie donde el espíritu, o las manifestaciones del espíritu, que yo digamos las llamaría manifestaciones de la mente, bueno, implosionan y explosionan. Y entonces somos seres ciertamente que ejercitamos mucho la mente, y propiedades de nuestra propia mente, nuestro espíritu, pues están a la orden del día. Entonces, con nuestra propia mente hemos sido capaces, y esto es lo que ya he comentado también al principio, de llevar adelante transformaciones muy importantes. Hay una cuestión que no está resuelta, pero que fascina, y en algún momento yo creo que se podrá resolver, y es cómo
somos capaces, de una manera consciente, es decir, nuestro espíritu es capaz de ordenar el movimiento de la materia. Es decir, yo doy instrucciones a mi cuerpo para mover los dedos, y esto que filosóficamente es un problema de primera magnitud, y es cómo algo que en principio es inmaterial tiene capacidad de ejercer una acción sobre la materia. Y todo, porque claro, cuando yo ordeno el movimiento, es decir, en mi cerebro, que parece en sus productos una entidad que está generando, es una enorme red compleja de interacciones entre neuronas, que es un campo fascinante de investigación, está dando instrucciones, una cierta entidad inmaterial está dando instrucciones para que se movilice algo material. Entonces, claro, este es un problema fascinante, pero lo que no podemos es decir que es algo propio de nuestra especie. De nuevo yo vuelvo a ponerlo esto en el contexto de la evolución. Otra cuestión es que tengamos más o menos conciencia de que estas acciones se ponen en marcha por la acción de una entidad inmaterial, pero como yo digo aquí en el texto, yo digo que el espíritu es la interacción de la materia. Claro, es como muy fuerte ese statement, esa frase, pero en cierto modo está en el ánimo de superar la clásica dicotomía entre mente y materia, y ponerlo todo en un contexto evolutivo. Los procesos de generación de las actividades superiores del cerebro, particularmente del cerebro humano, de otros, pues son producto de la evolución, pero no son algo exclusivo de nuestra especie. O sea, uno puede entender cómo se ha podido generar estas categorías complejas. Entonces, el pensamiento, las sensaciones amorosas, en fin, hay muchas actividades propias de nuestra especie que admiten una lectura en el contexto de la dinámica de la vida de los otros seres que no necesariamente han alcanzado, digamos, las cotas de espiritualidad que hayamos podido conseguir nosotros, pero hay un cierto continuo. Bueno, esto también aquí hay mucho que discutir.